Hola mi gente. Bueno, estamos comenzando ya el tiempo de verano aquí en Puerto Rico. Estamos entrando ya full. Entramos al calor bien bueno, tropical de nuestra isla. Los muchachos están de vacaciones escolares y comenzamos ya la última mitad del año del 2026. Bien, pero estamos comenzando, gente, activados. Activados. Sí, Bien, señor, sí, señor. bien, como decimos nosotros, activados. Bien, es muy importante. Bien, y estamos en este tiempo sobre la retoma, de retomar estos puestos de mando espiritual, como se nos ha mandado a hacer. Bien, y queremos pues compartir con ustedes sobre este tema. Pero antes que nada, yo soy Mike Malavé, Ceci Dávila, pastor de la iglesia Casa de la Nueva Cosecha en San Juan, Puerto Rico. Sí, señor. Activados. Activados, sí, Amén. señor. Bien, Bien, y en relación a lo del llamado que se nos ha hecho para retomar, y no es retomar mirando para atrás, es retomar mirando hacia adelante, junto con Él. Sí, señor. Bien, se ministró el domingo pasado y llegamos a un acuerdo entre todos. Comenzamos un plan de activación en CNC, y son 40 días, un plan de activación que son 40 días. Paréntesis, CNC, Casa de la Nueva Cosecha. Son 40 días que comenzó ayer para finalizar el 11 de julio. En donde esos 40 días trata para dedicarnos para fortalecer el espíritu nuestro espíritu renacido en el Señor, mediante 6 hábitos divinos que vamos a estar llevando a cabo. Él compartió también, tú compartiste eso el domingo. Sí. Ayer domingo lo compartió. Anteayer domingo, ¿cierto? Bien, que si quieren escucharlo pueden buscar en YouTube Live, Casa Nueva Cosecha, o en YouTube, Facebook, Casa de la Nueva Cosecha, bien, en la administración del domingo. Pero vamos a estar hablando sobre la parte final, en estos próximos, déjame decirte, pues queremos acompañar a nuestra gente en esta dinámica y te invitamos, porque la palabra del Señor dice así, hablando del apóstol Pablo: fortalezcanse en el Señor y en la fuerza de su poder. Sí, Señor. Bien, y eso, ¿verdad? Se hace en el espíritu. Donde fortalecemos nuestro espíritu, porque Dios es espíritu, y el espíritu en verdad hay que servirle, hay que adorarle. Sí, Señor. Entonces, terminamos hablando de 40 días, en donde vamos a estar haciendo una disciplina, desarrollando una disciplina, poco a poco, ya reemplazando ciertos hábitos con unos hábitos bíblicos de la palabra, bien, que son los que ayudan a tener un espíritu fortalecido. Sí, Señor. Bien. Y yo quiero explicar, quiero explicar una cosa sobre esto, porque bien hemos enseñado que el espíritu nuestro que tenemos ahora en Cristo no es el espíritu que teníamos cuando vivíamos sin Cristo, sin salvación. En aquel entonces el espíritu que había en nosotros, un espíritu que estaba muerto, muerto en pecado. Nacimos así en la tierra natural, fue espíritu muerto por causa del pecado. Pero cuando Cristo vino a nuestras vidas, cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y el Espíritu Santo nos convenció de tal manera que pusimos nuestra fe en Cristo como nuestro Salvador, lo primero que hizo nuestro Señor Jesucristo fue tomar aquel espíritu muerto en pecado y enterrarlo. Dice la palabra que lo tiró a lo más profundo del mar. Una metáfora. Y vino el Espíritu Santo. Él nos bautizó con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino y creó un espíritu nuevo en nosotros. Sí, Señor. Por eso lo llamamos el espíritu renacido. Un espíritu nuevo. Libre del pecado. Bien, completo. Perfecto. Sellado por la misma persona y presencia del Espíritu Santo. De tal manera que esa es la parte del creyente donde el pecado no puede marcar, ni puede entrar, ni tener influencia.
Yo sé que no están de acuerdo con eso. Yo antes no lo estaba, pero si tú te pones a buscar la palabra, a estudiar, Dios te va a mostrar. Te va a mostrar que esto es un milagro. Ese es el milagro. Por eso es que dice Pablo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Es el Espíritu. Lo nuevo, sí, Señor. Es el Espíritu. Bien, más adelante, cuando Cristo venga, el cuerpo y el alma, todo. Pero ahora es el Espíritu. Exacto. Entonces, hablábamos de cómo lograr aprender a fortalecer. No son 40 días que vamos a hacer esto y después nos olvidamos. No. Como ocurre con los ayunos, ¿ok? No. Es para iniciar. Es una iniciación, un comienzo. Son 40 días de inicio que va a dar lugar a que vamos a continuar viviendo una vida en donde andamos con el espíritu fortalecido. El espíritu fortalecido. Usted dijo que era perfecto, sí es perfecto. Lo que significa estar fortalecido en el Señor con su fuerza y su poder en nuestro espíritu es que somos creyentes que fortalecemos en el espíritu de tal manera que siempre escogemos tomar decisiones, acciones, hacer cosas, decisiones en y a través de nuestro espíritu, guiado por el Espíritu Santo. Especialmente porque el alma es la que está en proceso. Ahora mismo el Espíritu Santo está obrando en nuestra alma, transformando nuestra alma, que nuestra voluntad y la mente. Y no lo hacemos como hacíamos antes. Exacto. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados, que todo lo hacíamos con nuestros sentidos humanos, nuestros criterios humanos, nuestras emociones humanas. No, ahora ellos están en su debido lugar. Ellos están para servir al Espíritu Santo conectado con nuestro espíritu. Bien, ok. Ahora, y eso es ser fortalecido. Hacerlo todo con el Espíritu Santo a través de nuestro espíritu. Bien, seguiremos hablando sobre eso. Toma tiempo. Ok, en la Biblia, el número 40 aparece muchas veces conectado con procesos completos de prueba, preparación, juicio, transición y formación espiritual. Es un número de rompimiento. Y avance. Sí, y avance. Rompimiento para avance. ¿Ok? Bien. Entonces, el 40 suele marcar siempre un periodo significativo donde Dios trata con nosotros las personas, trata con líderes, trata con personas que no parecen ser líderes, pero sí van a ser líderes. ¿Ok? Pueblos, trata con pueblos para llevarlos, ¿verdad? Llevarlos de una etapa a otra etapa. ¿Y cómo eso se aplica a la vida de un creyente? Uno dice, bueno, eso está en la Biblia, pero ¿cómo se aplicaría eso en la vida bichuela a una persona creyente, un creyente de este tiempo? ¿Por qué es tan importante esos 40 días como eso, ese 40 días? ¿Por qué es tan importante? Porque esos 40 días es que nosotros vamos a sustituir hábitos, y no todos tienen que ser malos, puede ser que sean hábitos malos o aún hábitos normales en nuestras vidas, que Dios necesita que sean sustituidos con los hábitos de Él. Porque esos hábitos de Él, que son bíblicos, son los que dan lugar a que nuestro espíritu esté fortalecido de tal manera que podemos encarar el cambio que Dios quiere tener en nuestras vidas. ¿Verdad? Facilitarlo. Nos ayuda a poder estar en acuerdo y alineado con Dios y podamos entrar a esa etapa y fluir, caminar en esa etapa junto con el Señor y prepararnos para lo que vamos a hacer en ese tiempo. Y lo más lindo es que Dios siempre tiene algo nuevo. La palabra de Dios dice que nos lleva siempre de gloria en gloria. Ahí está. Y de triunfo en triunfo. De etapa en etapa. La vida del creyente no es caminar en círculos, en el mismo círculo. Ni un plano. Siempre la vida del creyente es hacia adelante. Puesto los ojos en Jesús, que va al frente nuestro, autor y consumador de nuestra fe. Sí, Señor. Sí, Señor. Y eso es muy importante. Por lo tanto, el número 40 aparece en momentos de ayuno. Exacto. De ayuno. De dependencia total de Dio, y de confrontación
con poderes espirituales. ¿Bien? Y hay unos ejemplos, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero podemos traerlos todos. ¿Ok? Vamos a traer uno de los ejemplos. No sé si cuál ejemplo estamos usando. Los 40 días que, ¿verdad? Fue en el inicio. Jesús en el desierto por 40 días. ¿Ese fue el final de su vida o fue el comienzo de su Justo ministerio? comenzando. Salió de las aguas, dice la palabra del Señor. Se levantó de las aguas, el Padre testificó, el Espíritu Santo, de que era su Hijo. El Espíritu Santo descendió, vino sobre él. Sí. ¿Ok? Esto es importante. Bien, cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, ya se sirvió lo que pasó, se abrió los cielos, allí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice la palabra que el Espíritu Santo descendió sobre él. Él fue una paloma para que Juan el Bautista lo supiera, Exacto. que Jesús era el Mesías. ¿Ok? Pero el Espíritu Santo bajó, o sea, el Padre bautizó a su Hijo con el Espíritu Santo. ¿Ok? Jesús fue el primer hombre, ¿ok?, en donde el Espíritu de Dios descendió para quedarse. Para quedarse. Y permaneció, se Sí, quedó. porque en el Antiguo Testamento, bajo el pacto del Antiguo Testamento, las personas tenían experiencias con el Espíritu Santo se manifestaba en ellos, pero no habitaba en ellos como ahora habita en los creyentes en Cristo Jesús. Se quedó ahí. Se quedó en esa etapa. Se quedó metido en el río. No, fue impulsado hacia el desierto. Dice la 40 palabra. días. Dice, ¿cómo dice la palabra, mi amor? Dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. Si bien eso a los 10, a la media hora. Pero 40 días. Y quiero decirte una cosa, allí en el desierto, ahí fue donde verdaderamente Jesucristo venció al enemigo de un comienzo. ¿Ok? Jesús venció donde Israel, el pueblo de Israel, falló. Exactamente. Y también venció en el mismo ámbito. Interesante, porque en esos 40 días él sometió su vida al Padre. Israel tuvo 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque no venció los 40 días, primeros días, para llegar a la tierra prometida. Y tuvo que darse 40 años hasta que vino una nueva generación junto con Josué y Caleb, que sí hicieron lo que tenían que hacer. Le pasó por desobediencia, por estar con la mano en el arado mirando para atrás a Egipto. Exacto. ¿Bien? Uy, el Señor nos libre de una cosa así. ¿Okay? No hay nada para que Pero mirar. Jesús le puso la mano al arado y miró hacia adelante. Exacto. ¿Ok? Y venció al enemigo en el desierto. O sea, sí. 40 días. ¿Ok? Y el resultado que él obtuvo al final de ese proceso divino de 40 días en el desierto, de ayuno, de dependencia total de la palabra de Dios, escrito está, y del mismo Padre, y la confrontación, ¿verdad?, con Satanás y los demonios ahí en el desierto. ¿Ok? ¿Cuál fue ese? Sí, Señor. Dice la palabra del Señor que Él bajó, ¿verdad?, lleno del poder del Espíritu Santo. Lucas, en el capítulo 4 de su evangelio, lo dice. ¿Cómo se lee, mi amor? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Y de ahí comenzó el ministerio de él, con milagros, prodigios, señales, proclamando la palabra, respaldado por el Espíritu Santo que estaba en él en toda plenitud, ¿ok? Y él, Jesucristo, por la fe, daba lugar a que se manifestara el Padre a través de él con milagros, señales, sanidades, prodigios, Enseñando acerca del reino de Dios. confirmando la palabra. Entró, cuando él salió del desierto, él entró en otra etapa. Al desierto llegó en una etapa, bautizado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo moraba en él. Y del desierto salió a los 40 días en otra etapa, en el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo se compara, cómo se aplica a nosotros? Aquí está. La mejor forma de hacerlo es ilustrado con nuestros ancestros espirituales, los primeros apóstoles. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ok? Pasaron 3 años y pico de Jesús aquí ministrando
y los había reclutado a ellos, enseñando a los enseñándoles, modelándoles a ellos, ¿verdad? Como discípulos de él, que él sigue haciéndolo con nosotros, modelándolo, enseñándole a ellos, y cuando llegó el momento de cumplirse la palabra, lo que estaba escrito de él, que era que él tenía que ir a la cruz voluntariamente como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque había que quitar el pecado de la humanidad y solamente lo podía hacer él, Jesucristo, Exacto. Dios hecho hombre. Tomó nuestro lugar. Sí, señor. Vino en su amor y tomó nuestro lugar en la cruz voluntariamente. La gente cree que lo llevaron. Él se dejó llevar. Bien, y en la cruz él pagó el precio de nuestra redención, de nuestra salvación, libertad, perdón del pecado, libertad del pecado y reconciliación con el Padre, con su sangre y su vida. Bien, Sí, y resucitó victorioso sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el diablo. Bien, nuestro hermano mayor, nuestro rey, nuestro Señor, nuestro Jesús. Salvador, Jesucristo. Entonces, algo ocurrió. Él resucita. Bien, se le aparece a los apóstoles que están en un cuarto escondido, todos llenos de miedo, asustados, porque aquellos que, miedo del Sanedrín y de los romanos, diciendo, nuestro Señor fracasó, nuestro Señor murió, ahora van a venir por nosotros y van a acabar con nosotros. Pero Jesús resucitó y se le aparece. Allí en el medio. ¡Bum! Bien. Shalom. Sea la paz. Aquí estoy. Vivo. Bien. ¿Qué quiere decir? ¿Ah? ¿Y qué hizo? Para que se diga qué hizo. Le dice la palabra que le enseñó. Las marcas. Las marcas. Miren, un espíritu no tiene marcas así. Miren. Tomás. No sé, creo. Tráigame pan para Mete la comer. mano. Eso mismo. Tráigame pan y pescado. Voy a Exacto, comer. voy a comer. Se sentó a comer junto con ellos. Resucitó. Entonces, ¿qué pasó allí? Según el Evangelio de Juan, él hizo algo en ese momento. En el momento sopló sobre ellos. Dice la palabra que Jesús sopló al Espíritu Santo en ellos. En ese momento Jesús los bautizó a ellos con el Espíritu Santo. Lo que le pasó en el río Jordán con Juan el Bautista, él vino y lo hizo personalmente con todos sus discípulos. Les sopló, los bautizó con el Espíritu Santo. Pero con todo y eso les dio una orden. Igual fue la orden. Que se mantuvieran juntos, ¿verdad? Hasta que recibieran el bautismo pleno del Espíritu poder. Santo, de poder. Escuchen, se repite, Los bautiza con el Espíritu Santo. Entonces dice la palabra por Lucas, gracias a Dios por nuestro hermano Lucas, que fue que procuró ponerlo, ¿verdad? En el libro, comenzando el libro de los Hechos, dice que después de eso, él estuvo ¿cuántos días así? ¿Cómo fue? No sé si fueron 40, no fueron 40 días. Son 40 días. Tuvo 40 Pero días. esa parte. Tuvo, Lucas al principio, tuvo 40 días con ellos. Bien, miren, Hechos 1, capítulo 1, versículo 3, ¿cómo leen? Durante los 40 días después de haber sufrido y muerto, se Vete. apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que realmente estaba vivo y les habló acerca del reino de Dios. 40 días repitió lo mismo con ellos, lo que fue con él, él lo hizo con ellos. Por eso fue que él le dijo, cuando se le apareció, en aquel momento de Juan, que le supo el Espíritu, le sopla, los bautiza con el Espíritu Santo, y entonces le dice, así como el Padre me envió, yo lo envío a ustedes. O sea, el Señor es bueno. Él no pide nada de nosotros que Él no nos haya dado. Aquí lo importante es que eso no se queda ahí. La historia ha continuado con la iglesia a lo largo de los siglos, y lo mismo que ocurrió con Él y con los primeros creyentes, y aún en aumento, el Espíritu Santo quiere hacerlo con y a través de la iglesia hoy. Pasa 40 días, porque para Dios el número 40 es muy importante. Es el número donde Él trae rompimiento para bendición, para llevarnos a otra etapa. Dios siempre trata con ese número. Originalmente, este plan de activación iba a ser de 30 días. Y de momento estoy orando, el lunes, temprano a la mañana, y el Espíritu Santo me dice, no, 30 es el número que usan los hombres en la tierra, en el mundo, para terminar algo.
No. El número mío es 40. Porque yo traigo 40 para rompimiento, para cambio, para avance, para ¿verdad? Seguir hacia adelante. ¿Ok? Y ahí fue que caí en cuenta. Bien, entonces, ¿ok? ¿Cuál fue el resultado de esos 40 días cumplidos en esa ocasión en la vida de los primeros discípulos del Señor? ¿Cuál fue el resultado? Lee, Ceci, por favor. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido que desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esta capacidad. Y comenzó la historia de la iglesia, del cuerpo de Cristo, en pleno poder, imparable. Bien, hubo rechazo, resistencia, persecución, amenaza, pero esta gente se tornaron imparables. ¿Ok? Y por eso estamos nosotros aquí hoy como creyentes. Y el Señor quiere hacer lo mismo. Quiere hacer lo mismo Dios a favor de la nueva generación y su familia en Puerto Rico y aún en las naciones. Levantar un grupo de hombres y mujeres creyentes imparables bajo el fuego del poder del Espíritu Santo. Sí, y 40 días hemos proclamado nosotros que vamos a estar nosotros como casa en esta dinámica. Sí, Señor. Y sabemos que viene un rompimiento. Hoy vamos a llegar hasta aquí. Un rompimiento para el avance. Sí, Señor. Vamos a llegar hasta aquí porque era muy importante que esto se queda claro en los corazones de todos nosotros, los que están escuchando, que se quieran unir a nosotros, únanse, ok, a esto. Bien, la semana que viene vamos a estar hablando más. Ya ustedes, la gente de la casa, recibieron una instrucción, unas guías, bien, para ir sustituyendo los hábitos de ustedes con los hábitos del Señor, que va a dar lugar, ¿ok? a ese fortalecimiento, a esa capacidad de meditar en Dios, meditar en el Señor y en su palabra, y poder escucharlo y caminar junto con Él en una comunión sin cesar. Sin cesar. Se puede. ¿Ok? Todo se puede en Cristo, que nos fortalece. Sí, ¿bien? Señor. Sí, Señor. Por lo tanto, si quieren ver de esos más detalles, de esas instrucciones, vamos a tener que subirlo, ¿verdad? Mejor en Facebook, algo así. Se puede poner en Facebook, sí. Vamos a ir a Facebook. La gente de la casa ya lo tiene en su WhatsApp. Se les envió, ¿ok? Y todos los días, poquito a poquito, con calma, no te ajores, poco a poco. Tenemos 40 días para que la palabra de Dios se apodere de nosotros. Sigas creciendo en nosotros, sí, Señor. Y manifieste lo que el Señor quiere que manifestar en nuestras vidas. Eso es así. A favor de muchos. Sí, Señor. Y esto no es un asunto de una actividad religiosa, no es un asunto de simplemente algo como un ejercicio, ¿verdad? Humano, como digamos, como una rutina normal. Es nosotros haciéndonos disponibles y estar conscientes de que Dios, el Espíritu Santo, está, ¿verdad?, en nuestro espíritu, y nosotros ser sensibles a la voz suya y aprender a escuchar, meditar con la misma escritura, con la palabra de Dios, pensar y meditar junto con las escrituras y facilitar esa comunicación, esa comunión con el Señor, para seguir creciendo como, ¿verdad?, y madurando como creyentes, sensible a la voz del Espíritu Santo. Si hay algún momento en la vida de los seres humanos ahora mismo, en medio de todas las cosas que están ocurriendo sí, en nuestra sociedad, ahora como nunca antes debe ser cada creyente sensible a la voz del Espíritu Santo para poder escuchar sus instrucciones, su guía, su consejo, su sabiduría, para seguir yendo de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, pero lo importante es ser sensible a la voz del Espíritu Santo para alinearnos a su propósito, a su diseño y a sus planes. Sí, de hecho, por eso dice Pablo en Romanos 8, que los hijos de Dios son aquellos que caminan dejándose guiar por el Espíritu Santo. Exacto. ¿Cómo? A través de su Espíritu renacido. Los creyentes no estamos llamados a sobrevivir ni a existir.
nos dieron vida y vida en abundancia. Fue lo que nos ha dado Jesucristo. Y esa vida abundante hay que mantenerla y demostrarla y seguir creciendo en esa vida abundante, porque es mucha verdad. Muchas personas necesitan escuchar la buena noticia y experimentar la presencia del Señor. Y aquí, pero ella fluye a través de nuestro espíritu renacido, Sí, Señor. Sí, no a Señor. través de nuestros sentidos y ni en nuestra humanos, alma, ni en nuestra a voluntad, través de nuestro espíritu. lo que sentimos, no, es el Espíritu Santo en nuestro espíritu. Gloria a Dios. Este es el tiempo del Espíritu Santo, gente. Sí, Señor. Y Él está presente en nosotros un propósito: glorificar y exaltar al Padre y al Hijo. Hay un mundo allá afuera que está caminando en oscuridad, y la iglesia debe continuar siendo y en aumento, luz en medio Retomar en medio de las tinieblas. lo que con nuestros demostración. ancestros hicieron, Con demostración retomarlo. del Espíritu Sí, Señor, Santo. pero Sí, Señor. echando para adelante. Yes, Lord. Sí, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Si tú no has tenido la experiencia o la gran bendición de que Jesucristo sea tu Señor y Salvador, no sé cómo ha estado tu vida, pero si verdaderamente ya te has cansado y te has dado cuenta que estás viviendo como dando vueltas en el mismo círculo sin llegar a ningún lugar, Cristo Jesús es el camino, es la verdad y Él es la vida, y Él te va a poder llevar por el camino correcto para tu bendición. Aleluya. Y tú vayas entonces creciendo y madurando y experimentando el gran amor de Dios, y también descubrir el diseño original para el cual Dios Sí, te Padre. creó Sí, Señor. para su gloria. Sí, Señor. Sí, yo quisiera, ¿verdad?, animarte a que abras tu corazón al Señor. Eso es muy importante. Eso es. Y en medio de ese abrir tu corazón, también es muy importante que nosotros nos arrepentamos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios bueno, ¿verdad?, y amoroso, pero le hemos faltado el respeto. Nuestro corazón ha vivido lejos de, algunas veces, Señor, se vive lejos de la voluntad perfecta de Dios. Y al uno pedirle perdón, uno abre su corazón para que entonces Él comience a transformar nuestras vidas. Sí, quitar del medio todo lo que provocó la separación, La separación. y enemistad de nuestra parte con Él. Y si te has cansado de estar haciendo lo mismo y andar con las mismas personas y ver que no adelantas nada con tu vida, en Cristo Jesús hay vida abundante. Eso es así. Así que te exhortamos y te quiero dirigirte Sí. en esta oración. Aleluya. Ora conmigo y te vamos a hablar con Dios. Dios, Sí, vengo Señor. delante de ti Sí, en Señor. el nombre de Jesús. Sí, Padre. Reconociendo que te necesito, Yes. abro mi corazón y te pido perdón por mis faltas contra ti y me arrepiento. Mi Señor, ven a mi corazón. Jesús, transforma mi vida Yes. y manifiesta en mí tu diseño original, lo que tú quisiste desde un principio con mi vida, Dios, para que tu voluntad se haga en mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Dale para atrás. Dale para atrás. Y otra vez. Esta vez repite la oración junto con ella, con la pastora. Haz de Jesucristo el Señor y Salvador de tu vida. ¿Ok? Y verás cómo se te levanta una carga de tu vida que tú no sabías que la tenía. Te vas a dar cuenta que sí la cargaba con ella. Él toma esa carga y en su lugar Sí, Señor. viene su Espíritu, el Espíritu Santo. Bien, para llevarte, enseñarte, guiarte en una vida donde vas a ir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Yo quiero, no sé a dónde el Señor va a llevar este mensaje, pero es para alguien que está siendo tentado por la influencia y por las palabras de amistades cercanas, de experimentar con el ocultismo. No tomes esa ruta. Ese camino no es para ti. Mantente siempre en el camino de la luz, y ese camino es de Cristo Jesús, de nadie más. Las tinieblas no pueden producir luz, al contrario, las tinieblas producen tinieblas. Y el ocultismo, lo que hace entonces el maligno es, del ser humano, que Dios lo creó para hacer cosas más extraordinarias, lo que hace es simple y sencillamente un esclavo de él. Y tiene un poder, pero su poder es falso en cuanto a Dios se refiere, y su poder te lleva de cabeza, tengo que decírtelo, al infierno. No sé si son tus amistades que están por ahí coqueteando con el tema y están introduciéndose en ese tipo de cosas, pero Cuija, de una cuija. No sé si no sé lo que es No, realmente, no. porque si no me está mostrando lo que No, es, no, no, pero no. algo que es como
aparentemente un juego, pero en ese tipo de juego, una idea de hay que experimentar lo Correcto. que este asunto, No. y te lanzan el reto. No entres por esa puerta, No. porque es oscuridad total. En el nombre de Jesús. Jesucristo Es la está luz. pendiente de ti. Por eso demuestra esto a la pastora, porque Él tiene sus ojos de amor puestos sobre ti Señor. y te está diciendo, yo soy la puerta. Entra por mí y tendrás una vida plena victoria junto conmigo. La verdadera vida. Gloria a Dios. Amén. ¿Quieres orar por los enfermos? Sí, vamos a orar. El Señor, Padre Celestial, cualquier condición que tiene en el momento, pon tu mano sobre ese lugar y vamos a orar, vamos a enviar la palabra. Señor, está escrito que el Señor envió su palabra Sí, y Dios Señor. y la gente fueron sanadas Sanadas. y aún fueron rescatadas de las puertas de Gracias, la muerte. Jesús. Sí, Sí, Señor. Señor. Y la cosa más gloriosa es que ese Señor ya vino, se hizo hombre, vivió entre nosotros como hombre, y murió en la cruz como sacrificio como hombre, resucitó como un hombre nuevo glorificado, está sentado en el trono intercediendo por nosotros. Y Él sigue siendo nuestro sanador eterno. Sí, Y en Señor. el nombre de Jesucristo, nombre que sobre todo nombre, Aleluya. nombre, autoridad que sobre todo cáncer, Sí, Señor. sobre toda condición cardíaca, cardiovascular. En el nombre de Jesús sanado en el nombre de declaramos Jesucristo. sanidad, Gracias, Señor. que por las heridas de Gracias, Cristo Jesús. ya fuiste sanado. Gracias, Jesús. Pon tu mano y declaro, por las heridas de Jesús, el corazón Jesús. ya fuiste sanado. Por las heridas de Cristo, el páncreas, ya fuiste sanado. Sí, Sí, Señor. Señor, Sanado sí, en el nombre Señor, de en el nombre de Cristo, Gracias, sí, Señor, y declaramos que por el poder de la resurrección que hay en Él, eres vivificado y no solamente eres sanado, sino que eres llenado con salud divina. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te invitamos a nuestra celebración este próximo domingo en Casa de la Nueva Sí, Cosecha Señor. a las 11 de la mañana. Hay un lugar para ti de buena palabra, presencia de Dios y una atmósfera bien bendecida, lleno con otros hermanos y también la palabra edificante que sigue, continúa transformando nuestras vidas para la gloria del Señor. Así que síguenos en las redes, comparte esto que has escuchado en este día y que el Señor continúe transformando tu vida para que vayas de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Triunfo. Hasta la próxima semana en Déjame decirte. Chao.